Ya. El curso es Sanidad Interior. Y esta es la primera lección. El nombre Sanidad Interior también puede variar. En otras ocasiones se habla de sanidad del alma. También es lo mismo. O también se habla de sanidad de las heridas emocionales. Es lo mismo. Entonces, esos conceptos pueden estar, según los escritores, los autores van a usar ese término. Pero cuando hablamos de sanidad interior, así se llama para hacer diferencia con la sanidad del cuerpo. La sanidad del cuerpo es algo que ocurre, ¿no? Porque nos enfermamos, el cuerpo se enferma, se debilita, se envejece, eh, todo está afectado. Pero luego, para hacer diferencia entonces de esa sanidad del cuerpo, se habla sanidad interior. Y esto se refiere propiamente al alma, porque el ser humano tiene tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu. Entonces, la sanidad no ocurre en nuestro espíritu, lo que vamos a hablar ahora, porque el espíritu es el elemento que nos relaciona con Dios, y en la obra de la salvación ha sido resucitado. Según Efesios 2, ha recibido resurrección. Y entonces el espíritu no necesita perfeccionamiento. Estaba muerto, recibió vida, vida de calidad divina, y ya está completo esa obra. Pero lo que ocurre luego en nuestra experiencia cristiana, que lo que llamamos santificación, esa santificación se realiza en el alma, porque nuestra alma ha sido contaminada por el pecado. Ahí en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces nuestra santificación va a ser en esa área, en las emociones, en el intelecto y en la voluntad. Ahí ocurre. Entonces antes no se hablaba de sanidad interior, sanidad del alma, pero sí se hablaba de santificación. En eso somos fuertes. Las iglesias pentecostales hablan de santificación. Y entonces por eso es que se aplican, esencialmente el tema de sanidad interior se aplica al alma. Por las heridas emocionales, porque el alma es que opera, genera emociones, sentimientos. Algunos escritores han dicho que nuestra alma ama a través del corazón. No es el corazón, la parte material, la que produce el sentimiento de amor, sino es el alma. En el alma nace ese sentimiento del amor, pero usa el corazón para expresar sentimiento. Y en la Biblia hay expresiones también que el corazón no es solo sentimiento, sino el corazón también piensa, o sea, hace la función de cerebro. Todo el ser humano es un ser, vamos a decir, muy complejo. Y a veces cuando nos inclinamos a un criterio de pensamiento y no somos un poco amplios de reflexionar, nos es difícil entender las doctrinas de la Biblia. Entonces, el alma también puede pensar. ¿Por qué dice? Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué significa? En mi corazón he guardado tu palabra. Y la palabra, para guardar, tenemos que pensar. Y estamos así como un elemento cognitivo. Es como decir, ¿no? El cerebro tiene neuronas. Y por eso
funciona todo este nivel de conocimiento, ¿no? Y en cambio, en el corazón, su función físicamente está en el área de la sangre. Hablando físicamente, el corazón no tiene neuronas. Pero ¿cómo es que Dios usa el corazón para guardar conocimiento, que es la palabra de Dios? Entonces, por todo ello, es necesario reconocer que la santificación es un proceso que abarca el intelecto, las emociones y la voluntad del alma. Eso está en el alma, ¿no? Eso se estudia en antropología bíblica, ¿no? Intelecto, emociones y voluntad va a ser santificada. En estas tres áreas tenemos que trabajar para vivir una vida de santificación. Con esa introducción comenzamos entonces aquí lo que dice el libro, nuestro libro. La necesidad de tratar sobre sanidad interior. Hay gran variedad de posturas sobre el tema. En cuanto a la sanidad del cuerpo, ¿no? Sobre sanidad del cuerpo, hay movimientos de fe que dicen todas las enfermedades vienen del diablo y si alguien no se sana es por falta de fe. La Alianza Cristiana y Misionera, que tiene orígenes pentecostal, pero luego ya asumió otra postura doctrinal y ellos dicen, como su doctrina, ¿no? Hay sanidad, pero no la practicas. En los cultos no hay ministración para sanidad, pero sí creen que Cristo puede sanar. La Iglesia Bautista, en cambio, un poquito más alejado, la sanidad no es para hoy. Ellos asumen como doctrina que la sanidad, como los dones del Espíritu tuvieron sus usos, fue vital para la Iglesia cuando estaba comenzando su existencia. Entonces ahora ya no se necesita eso. Eso es sobre la sanidad del cuerpo. Luego hay otros pensamientos sobre la sanidad del alma. Muchos ignoran o muestran indiferencia al tema. Otros, al ver los excesos de recursos de la psicología, han rechazado. Sienten que están rechazando lo sobrenatural. Que cuando hablamos de sanidad interior hay que usar algunos conceptos de la psicología, porque la psicología sí aporta bastante conocimiento sobre el ser interior, ¿no? del ser humano. Y habla pues, de las... ellos lo llaman traumas. La psicología lo llama traumas. En la Biblia lo llama heridas o quebrantos, dice. Jesucristo viene a sanar los quebrantados de corazón. Puede ser entonces, pero por el contexto entendemos que se está refiriendo a la sanidad del alma, ¿no? Así que a veces se usa solamente los recursos de la psicología y no usamos los recursos espirituales para sanar esa alma. Entonces ahí ya este tema se va a un exceso, a un extremo se va. Y otros sencillamente dicen, no, pero si Cristo me ha salvado, ya mis pecados son perdonados y punto, estoy listo para irme al cielo. Está hablando de salvación. Bueno, no se necesita sanidad del alma para ser salvo, pero sí se necesita sanidad del alma para ser santo en esta tierra. O sea, para expresar el fruto de nuestra salvación, que es la santificación, necesitamos sanidad del alma. Entonces, son diferentes posturas, ¿no? Porque es necesario un poquito reflexionar y vamos a tener una comprensión más amplia, ¿no? Y sobre la liberación de opresiones espirituales, que también en este curso vamos a tratar una clase por lo menos. Algunos dicen que los creyentes no necesitan liberación, otros ven los problemas conductuales solo como frutos de la carne.
Entonces Gálatas, como nos presenta ahí, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, hablando en el lenguaje de la iglesia. Entonces, no es que esas manifestaciones es porque ahí hay obras de la carne, no está consagrado ese cristiano. Su respuesta a este problema está expresado en esa frase. El que cae en fornicación lo que necesita es crucificar su carne, es decir, negarse a sí mismo, ¿no? En ese deseo impuro y no necesita liberaciones. Entonces, ¿qué están diciendo? Que solamente es un problema moral. Y el problema moral se, se soluciona entonces con buscar la santificación, negarse a sí mismo. Pero cuando nosotros hablamos de opresiones espirituales, tratamos otro punto, que un problema, un pecado, ¿sí, no? Continuo en una persona cristiana ya, no solamente puede ser un problema moral, como aquí estamos diciendo, no, fornicación, cae en fornicación, cae en fornicación. Esa es su debilidad. Puede ser el alcoholismo, puede ser cualquier otro problema. Y, y lo que necesita es liberación, ¿saben por qué? Porque ese pecado ya ha sido promovido. Hay demonios que están operando ese pecado en la persona. Entonces no es solamente un asunto moral. A ver, una ilustración. Una pasión desordenada. Una pasión desordenada es la infidelidad, un adulterio, ¿no? Un hombre que tiene su esposa, está viviendo feliz, todo. Puede ser tentado a ser infiel. Así, estamos hablando de obra de la carne. Pero el que se empecina, vamos a decir, como que se ciega en esa pasión, ya no se acuerda de su esposa, ya no se acuerda de sus hijos, lo bonito que pasaron en su vida matrimonial, sino se ha cegado completamente a esa pasión desordenada. En este tema nosotros decimos que ese pecado de infidelidad ya está siendo gobernado por demonios y necesita liberación. Ese hombre no reconoce su condición que está pasando. Como la Biblia dice, le ha cegado su entendimiento. Y solo la liberación le podrá ayudar. Entonces, son diferentes opiniones, ¿no? Luego también hay otra razón por qué debemos tratar, porque hay abundantes enfermedades. El hombre quiere saber el origen de las enfermedades y mayormente no hay una causa orgánica. Y en la psicología lo llaman enfermedades psicosomáticas, que significa que su origen de estas enfermedades es en el alma, por eso psico, y su efecto se nota en el cuerpo. Soma es cuerpo. Y pueden mostrarse estas actitudes negativas como es el odio, los resentimientos, amarguras. Esas prácticas pueden producir enfermedades en el cuerpo. Entonces no es un mal funcionamiento del estómago, de la piel, no sé, sino que a causa de un sentimiento pecaminoso, claro, para nosotros, o un sentimiento negativo, entonces ese cuerpo reacciona de esa manera. Por eso lo llaman enfermedades psicosomáticas. Existe gran cantidad de personas con traumas, temores y hasta cautivas por opresiones, donde la ciencia no puede dar una solución, pero la fe en Dios sí tuvo éxito. ¿Cómo explicamos eso? Cuando le presentamos, ¿no?, el mensaje de salvación,
Y Jesucristo le ayuda a vencer esas emociones negativas. Entonces hay alivio de esa enfermedad, se sana esa enfermedad del cuerpo. Así es. Es una razón. Y ahora es más frecuente en estos tiempos, es más frecuente esas enfermedades psicosomáticas o que su origen es en la emoción, debido a las presiones que está pasando el ser humano en este tiempo. Imagínate en la inseguridad ciudadana, ¿no? En Lima está fuerte, pues, este problema. En el interior del Perú todavía está relativo, ¿no? Pero en Lima es el pan de cada día, ¿no? Entonces, nos dicen que por esta causa diariamente mínimo hay 6 muertes. Están hablando hoy día pero, los políticos, 6 muertes por inseguridad ciudadana. Ahora, ¿cómo sale ese chofer a trabajar? Él no es el dueño de la empresa, él solamente es su trabajo manejar el bus. ¿Cómo sale ese, ese hombre? ¿Cómo desarrolla su trabajo? Es una constante tensión porque está en peligro su vida. Eso produce pues, estos males, enfermedades, ¿no? Entonces él puede ir al médico, le dice, mira, mi piel está pasando, dice, tengo unas ronchas y todo eso. Pero el problema no es que la piel está funcionando bien, no está funcionando bien, que sí que le falta humedad o algo así, sino que es una situación emocional y de tanta presión, entonces su piel reacciona de esa manera. O también cualquier otro órgano, puede ser la cabeza, puede ser el estómago, es afectado. Corazón también, el corazón es más sensible a los problemas emocionales que pasa el ser humano. Entonces, por eso hay abundancia de enfermedades y que se necesita un tratamiento. Y por último está que nosotros vivimos en un contexto cultural lleno de supersticiones, prácticas del ocultismo y hasta prácticas de satanismo, donde es el caldo de cultivo de las dolencias del alma y las opresiones espirituales. Por eso se trata estos dos temas en este curso, sanidad del alma y liberación de opresiones. Se trata porque hay algunas personas que su problema puede ser una conducta negativa, ¿no? Odio, venganza, indiferencia, no sabe mostrar amor a sus hijos, algo así, ¿no? O es violento también con su cónyuge. Y, y el problema no es solo un trauma, una herida emocional, sino que este personaje se ha metido en el mundo del ocultismo. El ocultismo es todo lo relacionado al imperio satánico, pues, ¿no? Pero el satanismo ya es alguien que ha comenzado ya a practicar, se ha hecho un pacto con el diablo desde los primeros pasos, ¿no? Hay toda una secuencia de desarrollo también en ellos. Escuché testimonios de personas que han salido de ese mundo, el satanismo. Y eso también se está dando ahora, en estos tiempos, se está dando con mayor frecuencia, la práctica del ocultismo y el satanismo. Entonces, por eso hay heridas del alma. Y, y esto es necesario. Ahora, cuando nos dicen, ¿no? ¿Qué versículo en la Biblia nos habla la necesidad de sanidad del alma? Entonces, ahí tenemos que ver, cuando nosotros usamos la Biblia para interpretar, entonces en la Biblia encontramos conceptos bíblicos, hay un escrito está, pero cuando
hay una doctrina errónea, entonces se le llama conceptos antibíblicos. Esto es antibíblico. Lo más comprensible, bien clarito, está en la ley y la gracia, ¿no? Un concepto bíblico, somos salvos por gracia, ya. Pero ¿qué pasó con los Gálatas? Habiendo conocido la gracia salvadora, habiendo entendido la doctrina de Cristo, todo eso, se volvieron a la ley. Entonces, en ellos le afectó un concepto antibíblico. A alguien le enseñó, le habló, le predicó. No, no tienes que dejar la ley. Está bien que seas cristiano, pero no tienes que dejar la ley. Es un concepto contrario. No se puede vivir en la gracia y a la vez obedecer la ley. O eres salvo por gracia o quieres ser salvo por la ley. Ya pasó ese tiempo. Entonces es un concepto antibíblico. En forma ilustrada, Dios dice por su palabra, esto es verde, y el concepto antibíblico no dice, esto es de color lila. Dice, no. No, claro que no es verde, pero es un poquito acercado. Es un concepto antibíblico. Pero hay situaciones de conductas en la iglesia que no hay un escrito está. Como prohibición o como práctica no hay en la Biblia. Por ejemplo, el hecho de fumar cigarro. No hay un texto que diga no fumarás. Y como no hay un así texto escrito está, entonces lo antibíblico también no hay, pues porque no está escrito. Pero el cristiano no fuma. ¿Por qué no fuma? Si la Biblia no lo prohíbe. Entonces ya ahí tenemos que ver, esto es extra bíblico. O sea, no es, en ninguna de estas categorías está extra bíblico. Significa que está fuera de la Biblia o necesita ya reflexionar sobre otros temas de la Biblia y nos van a ayudar a llegar a una conclusión. Que no se debe practicar eso o sí se debe hacer así. También hay cosas positivas que la Biblia no muestra. Se debe hacer, pero no hay un escrito está. Entonces, porque la Biblia no es un catecismo. La Biblia para nosotros no es un catecismo de la Iglesia Evangélica. La Biblia es una revelación progresiva de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces nos está revelando poco a poco, comenzando desde Génesis, cuál es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Y es ahí donde los maestros teólogos entonces, hacen doctrina, o sea, lo sistematizan, lo ponen dentro de un esquema teológico, y es la doctrina que nos han enseñado. Así hay contextos extrabíblicos. Y aquí nos va a ilustrar entonces a través de este párrafo, ¿no? Uno de los problemas para la unidad de criterios en cuanto a la Biblia, ¿no?, es qué consideramos bíblico y si no está expresado o expresamente mencionado en la Biblia, así bien clarito si no está, ¿es necesariamente antibíblico? Estamos preguntando. Y creemos que el criterio sano sería lo siguiente. Si hay una enseñanza clara al respecto, no hay problema. Ese concepto es aceptado por los creyentes, ya es bien claro. No matarás, no robarás, no adulterarás, está bien claro. Pero si no la tenemos, entonces nos preguntamos. Tenemos que preguntar, ahí va la reflexión. ¿Va contra algún principio general de la Biblia? Ya estamos hablando de la enseñanza general de la Biblia. Esa revelación progresiva que Dios nos da, ¿no?, sobre su voluntad para nosotros. Dice, es como el caso de las drogas. Las drogas, claro, hace daño al cuerpo. La masturbación también. No hay así como si tan bien claro, pero va contra algún principio general de la Biblia. Eso hay que reflexionar.
Luego va contra la naturaleza de Dios. Dios es santo. Entonces, esta práctica afecta la santidad de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿y cuáles son los resultados de esta práctica? Todo eso nos va a dar un criterio, ¿no?, para decidir. Ahora, si no va contra ninguna de las cosas mencionadas y hay resultados, podemos aceptarlo prudentemente como extra bíblicos. Y por eso sanidad del alma es un tema extra bíblico. Aunque hay versículo bíblico, ¿tá?, pero es que algunos creyentes quieren que haya un escrito estado. Entonces nosotros hablamos que este tema de sanidad del alma es extra bíblico. Las razones para aceptar un concepto extrabíblico es lo siguiente. Las escrituras no nos revelan en forma exhaustiva todas las cosas. No nos revelan, porque lo esencial está ahí en la Biblia, y de ahí el ser humano se va a guiar. El cristiano también va a encontrar consejo en la Biblia, pero no es para cada detalle. Por ejemplo, ahora hay conductas que se están surgiendo por la sociedad posmoderna que no está en la Biblia. Entonces, ahí se necesita ya la reflexión serena. ¿Qué hacemos frente a esas conductas que no está escrito en la Biblia? Por ejemplo, en la Biblia, cuando se está escribiendo todos esos años que se está escribiendo, la ciencia también estaba menos desarrollada. La Biblia no nos habla del alquiler de vientre. ¿Es moral? No es moral. La Biblia no nos habla de la eutanasia. ¿Es moral o inmoral el decidir su muerte, ¿no? Una persona que decide su muerte, si yo decido, no nos habla. Por eso en la Biblia no están todas las cosas, las conductas que el ser humano va a practicar. También la Biblia es una revelación dentro de un contexto cultural y circunstancial. Al cambiar los tiempos y las circunstancias pueden presentarse situaciones muy diferentes. Eso también, entonces, como se ha escrito la mayor parte de estos libros en un contexto del oriental, entonces occidental. Entonces, ¿cómo puede aplicarse a nosotros, entonces, que estamos en una cultura diferente? También eso ha afectado. Luego también reconocemos la multiforme sabiduría de Dios que hoy da entendimiento al creyente del presente siglo y lo equipa para entender al hombre moderno. Entonces, ese concepto extrabíblico aparece por la necesidad de atender a las personas en este tiempo. Es la práctica de la iglesia, ¿no? Luego, el espíritu que enseñó a los discípulos es el mismo de hoy y sigue actuando de una manera soberana. El espíritu sigue guiando ahora a los maestros, pastores y creyentes también, que pueden usar la Biblia como el manual práctico, ¿no?, para su vida. Luego también tenemos que mirar en este tema, tenemos que mirar el valor de la experiencia de la iglesia a través de la historia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia y que ha dado resultados también, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo con sus miembros funcionando en cooperación orgánica. Eso es que literalmente somos miembros unos de los otros y la cabeza es Jesucristo, ¿no? Eso es la realidad. Pero en el ámbito espiritual, en el ámbito moral, nos afecta, vamos desarrollando, ¿no? La experiencia de uno es diferente a la de otro. Por eso la experiencia total de la iglesia muestra el obrar pleno del Espíritu Santo. Eso nos habla de la experiencia de la iglesia como cuerpo. Cada iglesia se enriquece con el intercambio de experiencias como miembros del mismo cuerpo.
Por supuesto, siempre evaluando y juzgando esas experiencias a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahí podemos usar ya como ilustración el cuerpo de Cristo, ¿no? La iglesia como cuerpo. En la primera nos dice que es su naturaleza de la iglesia es cuerpo de Cristo, pero también en el segundo nos presenta como ilustración el cuerpo humano. Esas dos cosas nos habla la Biblia, pero en diferentes pasajes. Entonces, por ejemplo, no podemos decir ya la mano solo está enferma, ¿sí? Tiene artrosis, algo así. La mano nomás está enferma, pero sí esa mano es parte del cuerpo. Entonces el cuerpo está enfermo, ¿ves? Y así también lo bueno, aquí nos está hablando de lo bueno. Si han experimentado algo bueno un grupo de personas, entonces ese algo bueno beneficia también a los otros miembros del cuerpo. Está usando la iglesia como una comparación, semejanza, ¿no?, del cuerpo humano. Así es, ¿no? Entonces ha dado resultados el hecho de atender a las personas, ayudarles a reconocer esas heridas emocionales y luego tratarlos. Ha dado buenos resultados. Y eso es lo que comparten entonces con otras personas, ¿no? Debemos considerar también el ejemplo negativo de algunas y seguir el precepto bíblico. Examinarlo todo, retener lo bueno. Con humildad y mansedumbre, considerarnos unos en amor y manteniendo la unidad del Espíritu. Entonces, esto es necesario, ¿no? La iglesia va desarrollando experiencias al tratar las necesidades del ser humano. Ahora, miremos, este es el segundo tema ya, miremos al ser humano. ¿Qué es el hombre? Esta es la segunda parte. ¿Qué es el hombre? La enseñanza bíblica se refiere al hombre como compuesto de tres partes o que posee tres naturalezas diferentes: espíritu, alma y cuerpo. En ese orden es necesario. Somos espíritu, pero este concepto no es tan común en este tiempo. Porque si alguien dice yo soy espíritu, tengo alma y vivo en un cuerpo, le dicen, qué raro, ¿no? El ser humano se define así: yo soy cuerpo. Yo soy cuerpo. O sea, Terra Alarcón es el cuerpo. Y Terra Alarcón tiene espíritu y alma, así se define. Pero la Biblia nos dice en el orden diferente. El ser humano es espíritu, tiene un alma, y ahí está, en el espíritu y el alma. Ojo que de inicio vamos a decir, ¿no?, que no son elementos divisibles. Espíritu, alma no son elementos que se dividen. O sea, el espíritu está por un lado y el alma está por otro lado. No son. Eso va a ayudar muchísimo en la interpretación de varios versículos. En cambio, el cuerpo, que es material, parte material, con el espíritu y el alma sí es divisible. El cuerpo puede estar por un lado y el espíritu y el alma puede estar por otro lado. Entonces, esa es antropología, ¿no?, bíblica, que nos enseña. Pero en ese orden tenemos que vernos. El ser humano es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Algunos plantean que el alma y el espíritu son solo dos funciones, ¿ves? Lo ve como funciones nomás, de una sola naturaleza inmaterial. Además de la materia física, de lo material, ¿no?, lo que estamos refiriendo al cuerpo. Pero la Biblia nos confirma que el ser humano es
es tripartito, lo llaman en teología: espíritu, alma y cuerpo. La interpretación de la naturaleza humana nos permite entender mucho de los mecanismos psicológicos y espirituales en nuestra vida, y que se relaciona con nuestra santificación y nos permite entender las dolencias del alma y las opresiones espirituales. Ahí vemos, por ejemplo, el espíritu humano. ¿Qué es? Es la parte más interior de nuestro ser y que nos permite comunicarnos con Dios. Ahí está, eso el Señor ha puesto dentro del ser humano. Estuvo muerto antes de nuestra regeneración o nuevo nacimiento, también se habla, ¿no? Esa es la razón por la cual no podíamos tener comunión con Dios. Nuestro espíritu luego ya llega a ser morada del Espíritu Santo. Y la comunicación es de nuestro espíritu hacia el Espíritu Santo. O el Espíritu también, Espíritu Santo, a nuestro espíritu. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio. Dar testimonio es hablar. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí ve cómo Dios se está comunicando por el Espíritu Santo, ¿no? A nosotros. Es por medio de nuestro espíritu. Y a nuestro espíritu le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo constantemente: tú eres hijo de Dios, recuerda. Tú eres hijo de Dios. Porque ese es el área donde por naturaleza el ser humano duda, porque el cristiano, ¿no? Duda porque peca. No en forma escandalosa, así, ¿no? Pero peca. Y luego porque el enemigo justamente ataca nuestra identidad de hijos de Dios. Entonces cuando peca, el diablo le acusa y dice: ya no sirves para hijo de Dios. Si estás pecando, estás mintiendo. Le acusa y quiere hacerle dudar de su identidad de hijo de Dios. Y por eso el Espíritu Santo no es una sola vez que nos habla, sino siempre nos está confirmando: tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Ahí está el vínculo de comunicación. Entonces, algunos desean que la comunicación sea al alma, y ese es un problema. En el alma, que vamos a ver ahora, están las emociones, ¿no? Mira, es la parte intermedia entre el espíritu y el cuerpo físico. El alma es el asiento del intelecto, emociones y voluntad. Las personas que quieren que la comunicación de Dios con el ser humano sea a través del alma, ponen énfasis en las emociones. ¿Y qué dicen? Yo siento que Dios, yo siento que Dios. Dios puede afectar nuestras emociones, sí, pero no podemos decir que lo que yo siento ya es la voluntad perfecta de Dios. Por eso tengo el intelecto, que es la reflexión. Entonces, reflexiono. Yo siento hacer una cosa, reflexiono. Mi primera pregunta: ¿es moral o es inmoral? No puedo hacer lo que siento y todavía decir: no, es que yo siento. Un casado puede decir: yo siento casarme con, o no sé, hacer con esa señorita. No, las emociones es lo más voluble, inestable del ser humano. Y hay personas que quieren escuchar a Dios por medio de las emociones y se llevan mucho de ese sentir. Y en la vida tenemos que actuar reflexivamente, por eso nos ha dado el cerebro, el intelecto, ¿no? ¿Ves? Entonces ahí está el alma, ahí está todo lo que, mayormente podemos decir que ahí está todo lo que es el actuar del ser humano, está en el alma, de intelecto, emociones y voluntad. Para que usted haga algo, primero piensa, así llega a ser un pensamiento. Yo deseo tener una bicicleta. ¿Qué tal sería tener una bicicleta? Y luego ya
Si es así es necesario, así yo puedo llegar más rápido, o de paso hago ejercicio, está pensando. Y cuando esa idea ya afecta las emociones, me gustaría tener una bicicleta, pero tendría la mejor, así, más bonita. Llega a ser una emoción. La parte de la emoción está involucrándose. Y luego dice, está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Está apasionado por tener una bicicleta. Es que ya no quedó solo en el intelecto, sino en las emociones. Está apasionado y de repente le falta el dinero. Y como está apasionado, no tengo que ahorrar por acá, por aquí y por acá, y logro tener mi bicicleta. ¿Ves? Y las emociones, cuando es una pasión, de hecho, te lleva a la voluntad. La voluntad es el hacer las cosas. ¿Ya? Una voluntad débil ante las adversidades, contratiempos, ya no hace. Pero una voluntad fuerte, aunque hay obstáculos, aunque exige esfuerzo, lo hace. Es una voluntad fortalecida. ¿Ves? Entonces ahí está intelecto, emociones y voluntad. Ese es todo lo que el actor del ser humano está ahí. Entonces, el espíritu humano es nuestra relación con Dios. El alma humana, en cambio, es nuestra vivencia en esta tierra. Ahora seguimos en esto, ¿no? Es la parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. ¿Ves? Porque ahí está el intelecto, las emociones, nos ayuda a ser conscientes de nosotros mismos. Y ahí que Descartes decía, pienso, luego existo. Eso era antes, eso es una era. Una era son años de una forma de pensar. Eso era, ¿no? Es en el tiempo de el desarrollo de la intelectualidad y todo eso. Es ahí cuando esta frase se desarrolla. Pienso, luego existo. Ahí se creó. Pero posteriormente ya, ahora, estamos en otra era. Ahora estamos en la era de siento, luego existo. El ser humano todo lo hace por sentir, muchas veces no reflexiona. Entonces, volvamos al alma. El alma, dice, nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Por eso somos diferentes unos de los otros por todo el ejercicio de estas facultades que nos ha dado, ¿no? El Dios. El alma puede ser afectada por el pecado. Por eso en el pecador, ¿no? El intelecto fue oscurecido, las emociones fueron dañadas y de modo entonces que expresa emociones negativas y la voluntad torcida y debilitada. Estos elementos del alma humana no han renacido en nuestra conversión. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu del hombre que ha renacido. Mientras que el alma debe ser renovado, debe ser santificado por un proceso continuo bajo la influencia del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y del mismo espíritu humano, porque ahora ya tiene comunicación con Dios, el Espíritu. Y el cuerpo es esto, es la parte material del hombre por medio de la cual se comunica con el mundo físico que lo rodea. Eso el Señor nos ha dado y es una máquina súper maravillosa, el cuerpo. El cuerpo ha sufrido las consecuencias del pecado, por eso se enferma, envejece y muere. Pero el pecado está en el alma que usa el cuerpo para lo malo como para lo bueno. Esta es la parte material del ser humano donde nosotros invertimos mayor atención al cuerpo, es necesario. O como alguien dijo, ¿no? Nuestro espíritu alma necesita una casa sana para vivir, es el cuerpo.
Y por eso cuando el cuerpo está ya enfermo, debilitado, ocurre la muerte, que es la separación. Quiere decir, ese espíritu alma no puede vivir en ese cuerpo, en esa casa que está maltratada, y ocurre la muerte. Entonces ahí queda claro, es espíritu, relación con Dios. Alma humana, ser consciente de nosotros mismos. Y el cuerpo es un elemento que expresa lo bueno o lo malo. No, la maldad no está en el cuerpo. La maldad está en el intelecto, emociones y voluntad mal usados. Entonces,